Ok, parece ser que ya estamos. Listo. Muy bien, pues entonces, otra vez, ¿verdad? Bienvenidos a todos los que están ya conectados en Facebook. Ya estamos también por acá en el Zoom. Parece ser que ya está correcta nuestra transmisión. Entonces, bueno, como les decía, vamos a trabajar esta parte que lleva el subtítulo de fidelidad absoluta. Y está interesante, pues, esta idea porque pues habría que ponernos a pensar pues verdaderamente de qué va esta idea de la fidelidad absoluta, ¿verdad? La gran mayoría de la gente cuando tiene esta idea, pues piensa en una pareja, ¿no? Piensa en estas ideas que son muy humanas, pero les decía que tal vez es más interesante revisar la idea de si somos fieles a nuestro Cristo interno, si somos fieles a lo que nuestra alma nos dicta, ¿no? Empezar a tener una vida del alma, una vida ligada al Cristo interior, pues tiene que ver con esto de ser fiel a nuestro corazón, a esa chispa divina, ¿verdad? Y eso quiere decir que uno debe de estar pues continuamente acompañándose, debe de estar, sí, como tú bien dices, Francisco, fiel a lo que hacemos, ¿verdad? Pero fiel a lo que hacemos a nivel del alma. Digamos que deberíamos de estar continuamente, como dicen, orando sin cesar. ¿Qué sería orar sin cesar? Ustedes saben que hay diferentes niveles de oración. No significa estar orando verbalmente, ¿no? Todo el tiempo, sino que ahora, por ejemplo, que estamos dando la charla, es orar sin cesar, es una actitud interna, ¿no? De entrega, una actitud interna de colaboración, una actitud interna de colaboración con nuestro yo, con nuestro ser interno, con nuestra presencia yo soy, teniendo presente no solamente nuestro plan divino de perfección personal, sino pensar y considerar que existe un plan a nivel cósmico, ¿no? A nivel, pues por lo menos planetario, ¿verdad? Creo que tal vez a nivel cósmico no alcancemos a pensar, pero tal vez a nivel planetario podemos empezar a pensar que hay un nivel, hay un plan para toda la humanidad, ¿verdad? Y para este planeta. Entonces, orar sin cesar, tener esa fidelidad absoluta de querer cumplir con esa parte y querer tener vida del alma, ¿verdad? Tener vida de la presencia yo soy pues también es interesante, ¿verdad? Pero vamos haciendo esta unión como por partes y mucha gente de pronto dice, ¿y cómo es tener esa fidelidad absoluta? Hay que hacer algo complicado, tengo que estar haciendo rituales. La verdad no, lo único que tienes que hacer es pensar en eso todo el tiempo. Dice el maestro Kutumi en la ley de la inteligencia que tú no tienes que hacer cosas complicadas para estar en contacto con tu ser real. Tú piensa en él. Piensa en tu Cristo interno, medita en tu Cristo interno. En algún momento del día, si puedes por las mañanas, dedícate un tiempo a meditar sobre tu interior, sobre las características de tu interior, sobre tu presencia, a sentir tu presencia. Y dice el maestro Kutumi que después de eso te levantes y trates de ser media hora eso. Entonces, fidelidad absoluta a eso, ¿no? A decir, bueno, ¿cómo es la presencia? Y eso, el querer parecernos a esa presencia, el querer vivir una vida del espíritu, del alma, sería esa fidelidad absoluta, ¿no? Obviamente, pues se van bajando, vamos bajando por niveles y nos vamos a encontrar, pues, con situaciones humanas. En este texto vamos a ver que se habla de la figura de Judas. Qué bueno, ustedes saben, Judas, pues tuvo un papel, ¿no? Que tenía que hacer un papel en donde entrega al Maestro Jesús dándole un beso, ¿no? Lo cual representa pues ese movimiento que a veces nosotros vemos en las relaciones humanas, ¿no? En donde uno no puede creer tal vez lo que está recibiendo a cambio, pero cuando uno está en esta situación en donde es traicionado, ¿no? O incluso, ¿verdad? Cuando ha traicionado a alguien, tenemos que saber que, bueno, que incluso esto puede ser utilizado para algo superior, ¿no? Como fue la historia de Judas. Porque en el segundo párrafo que tienen en la 243 dice claramente,
la peor amargura que existe es la de traicionar a ese ser que se ha amado, enseñado y cuidado, ¿no? O sea, obviamente darle la espalda o ponerse contra alguien, pues obviamente eso trae algo que los seres humanos no reconocemos, ¿verdad? No entendemos. Sin embargo, nos dan el ejemplo de Judas, ¿no? De cómo Judas, pues, traicionó al Maestro Jesús, y bueno, esa traición vino de no reconocer, ¿no? Pues, quién era el Maestro Jesús, todo lo bueno que hizo, etcétera, ¿no? Es interesante, pero pues, imagínense, eh, muchas personas estaban y tienen esa pregunta de por qué el Maestro Jesús pues no hizo nada para liberarse de la situación que estaba pasando, ¿no? Muchos tienen esa pregunta. Si es quien era, si tenía el poder que tenía o que tiene, ¿por qué no se liberó de la situación del Calvario? Y pareciera como esta parte retadora del ser humano de decir, no, bueno, entonces si sí eres, ¿por qué no te liberas? Y la gran mayoría de la gente, pues de pronto tiene esa pregunta, pero no se dan cuenta que el maestro era fiel a un plan evolutivo superior, ¿no? Él sabía perfectamente que iba a tener pues ejercer un papel. De hecho, en las memorias de la Madre María comenta que pues para ellos no fue ninguna gracia que el maestro haya tenido que pasar por eso, ¿no? Porque el maestro estaba encarnado en una figura humana y sufrió a nivel humano lo que esa situación eh, iba a traer, ¿no? El dolor de tener un discípulo tan querido que lo traicionara, tener que perdonar, ver que la misma gente que lo seguía le daba la espalda, ¿sabes? Entonces, es interesante todo esto, porque dicen aquí en este tercer párrafo, dicen, cuando suceden las traiciones, no hace falta quien diga, eso no fue una traición, sino que la persona cambió de parecer. Dice, Jesús fue entregado con el beso de alguien que lo amaba. Eso quiere decir que el que traiciona se lo hace a sí mismo, porque lo hace diciendo que ama y no sabe por qué lo hace. Entonces, recuerden que ahí les puse para rescatar esta parte, recuerden que pues por ley en este plano, pues todo aquí aplica la ley del karma, ¿verdad? Entonces todo lo que uno hace regresa. En otros niveles ya no existe la ley del karma, pero aquí pues incluso entre más vas trabajando, pues la ley del karma está un poco más acelerada y todo va a regresar, ¿no? Entonces, nosotros sabemos que la misión que tuvieron cada uno de los discípulos fue distinta. Ustedes saben que Pedro, ¿verdad?, se convirtió como en la piedra angular del movimiento del maestro, pero en el caso de Judas, pues Judas tuvo una misión pues particular y difícil, ¿no? Que le tocó ejercer un papel y es interesante cómo el propio maestro le dice a Judas, ¿no? Haz lo que tienes que hacer y hazlo pronto. Y bueno, Judas lo hizo, pero hay que saber o hay que reflexionar qué significa esto de la traición. Y fíjense lo que dice en la página 244, que eso es lo que ya nos compete a nosotros. En el segundo párrafo dice, nunca jamás nadie ha traicionado a ninguna persona en la vida, porque el traidor se traiciona a sí mismo. La única traición que existe es la que hace el que cree que traiciona por cargarse un terrible karma encima. En el momento justo se ve o se separa el que lo tiene que hacer para no entorpecer el plan divino de lo que se tiene que realizar, aunque parezca una traición y ha sido algo por lo que hay que dar gracias. Entonces, lo interesante aquí es que no sé si ustedes notan, para mí es un poco confuso entender como este párrafo, pero creo que lo que está tratando de decir es que hay que sacar también de la cabeza la idea de la traición, ¿no? Que la gente es capaz de traicionar, de hacer. La verdad es que aquí lo que está diciendo es que cuando tú tienes un movimiento, ¿no? Frente a una persona, frente a un movimiento de separación, etcétera, primero, si no está fundamentado, ¿verdad? Si está hecho inarmónicamente, tú sabes que eso va a regresar, ¿no? La traición, como dice acá, pues eso va a volver. Sin embargo, lo interesante es la oportunidad que esto trae para las personas que están del otro lado, ¿no?
que yo creo que muy probablemente muchos de ustedes han estado del lado en donde se han sentido traicionados y seguramente queriéndolo o sin querer, a lo mejor han traicionado a otra persona, ¿no? Y después de un tiempo la gente se da cuenta. Pero vean lo que dice aquí. Dice, cuando los estudiantes, amigos, parejas se van de mala manera, como desconociendo todo el bien reconocido, es lo más doloroso de la vida para el que lo hace, pero enseña mucho y se le agradece a quien lo hace, porque permiten desarrollar y ejercitar mucho el perdón, la humildad y sobre todo algo grandioso, no sentir pena porque digan cosas vergonzosas de uno, sean estas verdades o sean estas mentiras, ¿no? Esto es interesante, fue lo que yo rescaté para en esta filmina, que ciertamente no, es doloroso la persona que de pronto no entiende por qué una persona se va. Yo no, yo aquí no sé si se dan cuenta que aquí dice de mala manera, ¿no? Una persona que se va de mala manera, porque a lo mejor dentro de nuestra trayectoria hay ciclos que tienen que terminar, ¿no? Y no sé si ustedes van viendo cómo la vida va marcando momentos en donde uno tiene que estar, formas en las que uno tiene que estar. De pronto hay formas que ya no deben de ser y entonces como que la propia vida te lleva a otros lados, te cambia los ritmos, pero eso si no es inarmonioso, ¿no? Si no es inarmónico, si no genera dolor ni genera, digamos, discrepancia entre la gente, pues es un movimiento natural, ¿no? De la vida que a lo mejor ya a ti ya te corresponde ir a un lado, cambiar de sitio, relacionarte con otras personas. Pero cuando ya es una cosa, como dice aquí, ¿verdad? Que se hace de mala manera, cuando no debía de haberse hecho, ¿verdad? De una manera dolorosa, etcétera. Lo que sucede es que si tú eres parte, si tú estás del lado de la parte que fue traicionada, lo más interesante es que tú vas a poder ejercitar el perdón, la humildad y sobre todo no sentirte como mal por lo que se diga de ti. Porque recuerden que una de las cosas más interesantes es no defenderse, no en el sentido de que no te defiendas si lo tienes que hacer, por ejemplo, a nivel de justicia, ¿no? Pero que tú en el interior no ejerzas ese sentimiento de guerra contra el otro para querer dañarlo o para querer, digamos, blindarte a toda costa de manera negativa, ¿no? Si a ti, como nos han dicho, si a ti te dicen algo, pues bueno, simplemente verifica si es cierto o no. Si es cierto, corrige. Y si no es cierto, no te sobreidentifiques con eso, ¿no? Obviamente, si en algún momento, ustedes saben que estamos encarnados en un planeta en donde hay que hacer movimientos en el mundo físico, ¿verdad? Pero tú no vas a guardar rencor, tú no vas a guardar situaciones negativas, ni vas a tratar de dañar a las otras personas. Tú te vas a revisar sobre qué es lo que estás haciendo, ¿verdad? Lo que sucedió en tu vida. Y si es realidad, lo corriges. Si no es verdad, no vas a atacar ni nada por el estilo, ¿no? Sí, Francisco, lo que se nos está tratando de decir es que obviamente cuando uno hace este movimiento de traición, ¿no? ¿Cómo podríamos ejemplificarlo, ¿no? Como hacer un movimiento que no es correcto, ¿no? Porque no está basado en el amor. Eso no quiere decir que, pues si tú tienes que romper con una relación, digamos, suspenderla, ¿no? O cambiar la intensidad, yo qué sé, no lo puedas hacer. Pero eso es algo que se tiene que hacer de forma armónica, ¿no? Como mucha gente lo logra hacer con sus parejas o con sus relaciones de trabajo o con sus amigos, que muchas veces esas cosas ni siquiera las decides tú, ¿cierto? A veces esas separaciones o esos caminos que van tomando como diferentes direcciones ni siquiera tú los determinas, sino que la propia vida va poniendo en orden las personas, las velocidades, los ciclos, y tú no tienes que hacer nada a nivel de personalidad. Eh, sí, y lo que estábamos tratando de decir, Francisco, es que así como tú le haces eso a la otra persona y pues lo haces sentir mal, en realidad uno se perjudica porque la vida pues va a mostrarnos que ese es un movimiento que no es lindo, ¿no? O sea, que ese es un movimiento que a las personas pues también les duele, ¿no? Y que nosotros no tendríamos por qué realizarlo, ¿no?
Por eso, pues parte de lo que aprendimos con el trabajo del Maestro Jesús y de los discípulos, pues fue ese, ¿no? Ver cómo el Maestro Jesús, pues tuvo que soportar, ¿no? Lo que a un discípulo con lo que le pasó con un discípulo también. Si quieren ver un ejemplo cercano, en la película de Awake de Paramahansa Yogananda, viene el ejemplo de lo que a él le pasó con uno de sus discípulos, que cuando está en Estados Unidos, él manda a llamar a uno de sus discípulos para que lo apoye en la obra y bueno, el discípulo de pronto tomó una actitud extraña, se alejó del maestro, incluso llegaron a situaciones legales, le pidió situaciones de dinero, etcétera, lo pueden ver ahí en la película. El maestro pues sí resintió, no resentir, sino que para él fue pues una cosa pues sorprendente, ¿no? Y de hecho esa fue una de las razones por las cuales el maestro Paramahansa Yogananda viene a México en los años 20 de vacaciones y viene a Chapala. Y él se viene a México a tomarse un tiempo porque se sentía muy triste por esa situación que le había pasado con sus discípulos. Pero fue algo bien interesante, Francisco, porque él viene aquí al lago de Chapala. El lago, yo vivo justo frente aquí al lago de Chapala y en este lago viven muchos extranjeros y ve mucha gente porque pues obviamente hay mucha gente que no lo sabe, pero pues tiene los átomos del maestro, ¿no? Y el maestro se sentaba a ver el lago y se sentaba a ver el infinito del lago, ¿saben? Incluso tiene un poema, Lago de Chapala. Y el maestro trabajó mucho aquí y cuando él regresó a Estados Unidos le pasó algo bien interesante. Sus estudiantes le habían reconstruido mucho de lo que él había perdido, ¿saben? En la película él te explica cómo regresa y aquello había sido para él una prueba, porque fíjense qué interesante, ¿no? Cuando las personas ya trabajan al nivel de Paramahansa Yogananda, ¿no? Ligado a su presencia yo soy, a un nivel de un plan divino de perfección del espíritu, una de las grandes pruebas que da la presencia yo soy es que el ser se tiene que desprender hasta de las propias obras que ha hecho su alma. Y eso le pasó a Paramahansa en varias ocasiones. Paramahansa dejó la escuela que había hecho en Ranchi, que había hecho en la India, que era una obra buena, era una obra que había hecho su alma, ¿no? Que su Cristo había desenvuelto y parte de su prueba fue dejar eso para poder venir a América a trabajar con el movimiento del Self-Realization Fellowship. Entonces el maestro continuamente tuvo esas pruebas de pronto no verse en esas situaciones, pero no sé si lo ven ahí en la filmina, lo que él hacía es que confiaba en quién, en Dios, solo en Dios, que fue lo mismo que enseñó el maestro Jesús, ¿no? Ustedes observen todo lo que le pasa en el huerto Getsemaní, qué le pasa cuando los discípulos lo acompañan y en el huerto se quedan dormidos, ¿no? Él en quién confía, incluso cuando está orando, ¿no? Y está mal y él clama y dice, Padre, aparta de mí este cáliz, pero que yo no deje de cumplir tu voluntad. Él confía en una inteligencia mayor, él confía en eso, entonces algo que y lo mismo hizo Yogananda, ¿no? ¿Qué hizo Yogananda? Pues confiar en la Madre Divina, confiar en la misión que se le había otorgado y llevarla a cabo. Entonces, cuando estas situaciones pasan, ¿no? De que uno no entiende la conducta de otros, uno no entiende por qué está siendo maltratado, ¿verdad? Simplemente hay que tomar la lección como venga. La lección tiene que ver con perdón, tiene que ver con si hay que cambiar, pues cambiar y tiene que ver con no creerse nada, ¿sabe? Y sobre todo confiar en que si uno ha sido justo, si uno se ha trabajado interiormente, si uno ha estado alineado, hay una fuerza mayor, ¿verdad?, que va a hacer que las cosas tomen el rumbo necesario. Por eso dice en el texto, esto enseña a confiar solo en Dios más que nada en el mundo, porque en medio de los sufrimientos que pueda ocasionar el que algunos se vayan, se puede observar que Dios no le da la espalda jamás, que está presente a pesar de todos los errores que las personas puedan cometer, ¿no? Eso es interesante. Entonces, ustedes saben que cuando se presentan algunas situaciones con las otras personas,
a veces son cosas que vienen en retorno a nosotros y a veces son ejercicios de libre albedrío. Y como nosotros somos seres, ¿verdad?, que tenemos libre albedrío, si no estamos encomendados a la presencia yo soy, si no hay trabajo interior, pues nos equivocamos, ¿verdad? Entonces, lo que sí hay que saber es que Dios no se equivoca, que la inteligencia infinita no se equivoca y que puede ordenar todo. Entonces, dice en el texto, Dios es un ser realmente de perdón, porque mientras algunos de los que han estado más cerca han abandonado, Dios acoge y protege para que no pase nada malo. Entonces, si tú estás en una postura así, ¿verdad? Si tu familia está pasando por una situación así en donde han sido maltratados, ¿verdad? Etcétera, tú vas a hacer lo que tienes que hacer en el plano físico, pero tú vas a confiar en Dios. Vas a confiar en Dios, no solo en el Dios dentro de ti, sino dentro de todas las personas, incluso en aquellas que se ven que son las que están maltratando, ¿no? Por eso van a ver que la página 245 dice esto, que es bastante interesante. Dice, en lo peor de las crisis, donde se llora amargamente porque los que se han ido los has amado como a nada en el mundo, puedes darte cuenta que lo más valioso y grande que tienes y que nadie te lo podrá quitar y nunca se te irá ni se mermará es tu propia conciencia espiritual y todo el amor que te han dado tus familiares, amigos y maestros más fieles. Entonces, piensen como a quién le tiene que dar uno la mayor fidelidad, pues a esa conciencia espiritual, ¿sabes? Si tú quieres que nadie te traicione, ama profundamente primero a Dios en ti y a la conciencia única, ¿no? Porque cuando uno le pone como que toda su apuesta en las personas, uno corre el riesgo de ser decepcionado y desilusionado, no porque las personas seamos malas, sino porque estamos aprendiendo, ¿verdad? Entonces, estamos en este camino y pues en lo que estamos ejercitando esta capacidad de ser fiel al Cristo interno, ¿verdad? A nuestro plan divino de perfección, pues podemos cometer errores, pero creo que tiene mucho que ver con esto que se nos dice, ¿no? Que ames a Dios por sobre todas las cosas, que pongas ahí como de verdad toda tu apuesta. Primero amar como a esa vida una, amar a esa idea superior, ¿no? Amar a esa presencia de lo superior en ti y después por añadidura vas a amar a los otros y vas a recibir amor de los otros. Pero cuando haces como el camino contrario, ¿no? De que le pones, yo creo que muchos de ustedes ya han pasado por ahí y la verdad es que uno lo deja de hacer porque pasa algo muy interesante y es que uno se desilusiona, ¿no? No sé si ustedes han visto que uno pone como ardientemente todo en algunas personas y se desilusiona. Y eso no es malo, ¿saben? Es bueno, no para no amar, sino para entender que el amor sabiduría no hace eso. El amor sabiduría lo que hace es mostrar de qué manera, en qué cantidades, de qué forma, y el amor sabiduría siempre pone primero a Dios en las personas. Entonces, por eso, eh, tú dejas de tener expectativas, dejas de esperar cosas de las personas y entonces ya no pueden dañar y ya no reconoces tanto a la personalidad, sino a Dios en ellos, ¿no? No es algo muy fácil, por lo menos para mí no lo es algo que implica trabajo, ¿verdad? Trabajo, reconocer lo real y confiar, como decíamos, en Dios para que acomode. Por eso tampoco cuando hay algunas relaciones que se terminan o que cambian de calidad, tampoco hay que sentirse mal porque a veces es la propia vida la que hace esos acomodos, ¿no? O sea, hace como esos diferentes nuevos ordenamientos y uno va viendo que a lo mejor a veces corresponde, ¿no? Porque ya no corresponde esta relación o ya no corresponde esta otra cosa, pero eso no significa que tú dejes de amar, sino que independientemente del papel, de cómo se están relacionando, tú continúas, ¿verdad? Teniendo la relación con ese ser como lo que es, ¿no? Como Dios mismo. Entonces, por eso aquí hay algo interesante. Dice, ese amor de todos ellos, sus oraciones y consejos, es lo que te ha salvado y te ha sostenido de ataques y peligros más grandes. Y hay una idea muy bonita que dice, la tienen en pantalla. Nadie,
ni la energía siniestra más poderosa ha podido ir contra la fuerza conquistante y protectora del amor. Entonces, ya saben que nosotros aquí no somos cursis, ¿verdad? No somos sentimentalistas, pero hay que intentar reflexionar o entender por qué el amor todo lo puede y a qué verdaderamente le estamos llamando amor, ¿no? Creo que una de las ideas más fuertes es entender el amor como la no separatividad, no separarte de tu interior, y el no separarte de tu interior es que no te permitas tener actitudes de tu personalidad, ¿no? Si la observas, sí cuando actúas sabes que está ahí, pero siempre vivir coligado lo más que puedas a tu interior, a tu alma, a tu presencia yo soy, ¿verdad? Y tratar de entender que hay un nivel en el que tú estás unido a todos, en donde tú no tienes diferencia con ellos y lo puedes ir reconociendo para que las relaciones aquí abajo no sean lo más importante ni lo que marque más tu vida y lo que te haga como sufrir, ¿no? Bien diría el maestro Paramahansa Yogananda, esto es como una película y cada uno tiene un papel y a veces, ¿verdad? Hay papeles que la gente tiene que desempeñar para que tú aprendas algo. Incluso a veces tú has pues llevado a cabo ciertos papeles que le han hecho a las otras personas entender algunas cosas, ¿no? Dicen en la página 246, a los que se han ido, que se han querido mucho, haz algo maravilloso y no los dejes de querer, ni por lo que hicieron, ni por lo mal que han hablado, ni por el tiempo que ya hace que se fueron. Si nunca te hubieran abandonado, jamás hubieras conquistado nuevos logros. Así que agradeceles de todo corazón lo que hicieron, que aunque fue doloroso, te ha reportado inconmensurables beneficios, ¿no? Entonces, eso es interesante, no separarse internamente, no guardar odio, porque ya saben que eso nos pone muy mal, eso es una semilla, dice el maestro El Moria, que cuando uno guarda la ira que uno guarda, ¿no? Ante la vida, genera un veneno que se expresa en la parte frontal del cuerpo. Por eso la gente tiene todos estos dolores de estómago, etcétera, porque en realidad cuando tú tienes cólera o ira por algo que te hacen, tú te envenenas. Entonces, pues te haces como muchísimo daño, ¿no? Y el punto es, bueno, es como empezar a entender la vida como fuerzas. Entonces tú dejas de personalizar las cosas, no estás identificado por completo con las personas. Van a ver que eso es como, yo creo que ustedes ya lo hacen, porque muchos de ustedes llevan muchos años ya trabajando, ¿no? E incluso gente que lleva poco estudiando metafísica, es muy común que lo entiendan, ¿no? Pero no es si ustedes han visto cómo hay cosas en su vida que parece han perdido, pero en realidad lo único que hace es que Dios mueve. La vida dice, ah, mira, es que ya no es por aquí, o sea, esto no se va a expresar más por aquí, pero se va a expresar por acá y solo cambia de canal, cambia de forma, cambia de calidad, pero no sé si ustedes han visto que en su vida nunca ha cesado el amor. Yo me he dado cuenta como que eso es una cosa que a últimas fechas yo he reconocido, porque no importa las cosas por las que yo haya pasado, ¿no? Que todos hemos pasado por situaciones complejas, ¿no? No se vale andar diciendo a la gente, no, es que si yo te contara, todos hemos pasado por experiencias al nivel que nos corresponde, que han marcado nuestra vida, ¿no? Y que nos han hecho trabajar, querer salir adelante. Pero hay algo interesante que por donde tú le veas, el amor siempre se ha expresado, siempre has tenido una persona que quiera ver por ti, ¿no? Incluso cuando más terrible te has sentido, siempre has tenido enseñanza, ya sea metafísica, ya sea de otra clase, siempre has tenido enseñanza, siempre has tenido suministro, siempre has tenido amor, siempre hay alguien que te ha querido proteger. No sé si han visto eso, siempre ha estado presente. O sea, la vida nunca ha dejado que eso esté. Incluso hay gente, ¿no? Que, por ejemplo, piénsenlo en cosas como super X, pero se tiran al drama porque a lo mejor ya no tienen el auto, pero siempre han tenido en qué moverse, ¿no? Siempre han tenido en qué transportarse, cómo ir. O sea, el punto es que la vida siempre va como cambiando. Lo único que nosotros podemos reconocer como continuo es el cambio, pero el amor nunca ha estado ausente en nuestras vidas. Entonces,
hay que reconocer eso, ¿no? De saber que el amor es una fuerza conquistante, es una fuerza protectora. Entonces tú tienes que estar seguro que por amor siempre vas a estar suministrado, que por amor siempre vas a estar acompañado. Yo no sé si ustedes han visto esas maravillas de la vida, ¿no? Pero de pronto uno llega a lugares que ni lo conocen y los vecinos lo aman, los vecinos ya te tienen preparado todo, los vecinos ya te tienen ahí arreglado todo y a ti de pronto te toca ser esa persona para otros, ¿no? Que no tienes que mantener una relación cercana ni nada, pero Dios te utiliza como un canal para que ciertas cosas le lleguen a esos seres, ¿no? Más adelante, en este texto, dice algo interesante. Cuando llevaron a Jesús en la 247, cuando llevaron a Jesús desde el huerto de los olivos hasta el sumo sacerdote en el palacio de Caifás, donde ahora está la iglesia de Galicatú, cerca de la puerta de Sión, lo acusaron de cosas inimaginables y Jesús no se defendió. Dice, he allí la humildad que tenemos que aprender de Jesús, la de no defendernos y dejar que la verdad surja al final, ¿no? Obviamente esto no significa que ustedes sean unos dejados, ¿no? O sea, lo hemos dicho muchas veces. Si tú tienes que hacer algo en el mundo físico, lo vas a hacer, ¿no? Vas a hacer lo que se requiera hacer de tu defensa, de cualquier movimiento, pero tú no vas a luchar ni vas a dañar al otro, ¿verdad? Internamente. Y tú vas a estar seguro que la verdad va a surgir. Algo interesante que yo he aprendido es que el punto no es dañar al otro, el punto no es querer que el otro pague, simplemente tú vas a defender tu integridad, vas a poner el lugar que es el correcto para ti, para tu dignidad, sin desearle el mal al otro, sin querer que el otro pague. Porque fíjense que eso sí es odio, lo vamos a ver más adelante, pero las personas que amenazan, las personas que le dicen al otro que le viene un super mal karma, que va a estar condenado por siempre, eso es odio disfrazado. Entonces ahí hay que tener mucho cuidado, ¿no? Porque eso obviamente también se va a regresar, ¿no? Entonces, fíjense que más adelante vamos a ir a la página 10, a la página, perdón, 251, porque ahí vienen algo que se llama las 7 palabras. Dice, Jesús dijo 7 palabras llenas de inmenso significado que tienen que ver con nuestro proceso de vida e interpretarlas correctamente nos da una gran instrucción. Y seguramente ustedes recordarán este pasaje en donde el maestro dice, eh, dice, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y aquí viene la interpretación de esto, ¿no? Dice, no importa lo que nos hagan sufrir, el tamaño del daño infligido. No maldigamos ni pensemos vengarnos, perdonemos. Si reaccionamos, nunca ganaremos. Sin embargo, perdonando, siempre ganarás. Tendrás tu conciencia tranquila, tu vida en paz y en sanidad psicológica. Entonces, vean que esto es bien importante, ¿no? Porque muchas personas piensan que ganan al infringirle dolor al otro, al refundirlo en la cárcel, al hacer que pague un chorro de cosas. Y no, no es así. Si algo le corresponde a una persona, ¿no? Que tenga que pagar por ley del karma, quien se va a encargar de acomodar eso va a ser la ley del karma, ¿verdad? Si a ti te tocó poner la denuncia, tú vas a poner la denuncia, pero la ley del karma es la que se va a encargar de saber si eso va a seguir o no el curso que va a tomar. Pero el punto es que tú, a pesar del daño que te hagan, no trates de vengarte. Recuerden, yo les había comentado, ¿verdad? Que se dice que la venganza es dulce. ¿Por qué? Porque la venganza no implica que tú trabajes, la venganza no implica que tú seas como un Cristo, la venganza no implica que tú trates de vivir como la presencia yo soy. Una persona que se venga de otra persona, lo único que está haciendo es poner en acción a su personalidad, es al ego. Por eso dice que si tú reaccionas, nunca ganarás, porque acuérdate que el único que gana y que pierde es el ego. Pero si tú perdonas, tú vas a estar en paz, tú vas a estar tranquilo, tú vas a estar en sanidad psicológica, viendo cómo todo se desenvuelve de la manera en que la vida determina que es lo más justo, ¿no? Lo que debe ser, la justicia divina, ¿no? Entonces, lo interesante es, pues, que
adoptemos esta idea de perdón. Por eso dice, digámosle a ese que nos ha hecho daño lo peor que se le puede hacer, eh, digámosle a ese que nos ha hecho daño, te perdono. No importa si al principio el perdón no sale sinceramente. Mientras más lo ejercitemos, mejor lo haremos, hasta que lleguemos a perdonar de todo corazón. Esta es la clave oculta de la única libertad que puede existir, no la de las palabras ni carteles. Esta es la más grande instrucción que maestro alguno haya dado a la humanidad. Lo que hizo que Jesús resucitara no fue el hecho de que lo crucificaran, sino que perdonara. El perdón llevó a Jesús al cielo. Eso es interesante, ¿verdad? Al maestro lo que hace que resucite no es que lo hayan crucificado, sino el hecho de haber perdonado, ¿verdad? Entonces, él por eso recibió todo este entrenamiento con la Madre María. En las memorias de la Madre María, ella explica que ella se sentaba con él a trabajar todas estas ideas, ¿no? ¿Por qué iba a pasar lo que iba a pasar? ¿Cuál era su papel? ¿Qué era lo que él tenía que demostrarle a la humanidad? Por eso se nos dice, perdonar libera del mal que produce cualquier situación negativa. Esto no es para saberlo y decir, ay, qué bonito. Esto es para hacerlo, ponerlo a prueba en tu vida. Comienza a decirle a todo y a cada persona, le puedes decir, te perdono, te envuelvo en el manto de mi perdón, te perdono, te envuelvo en mi manto de perdón, te perdono, te envuelvo en el manto de mi perdón. A cualquier cosa, ¿no? Y como bien se nos dice aquí, a lo mejor al inicio no es muy fácil, no lo sentimos muy de corazón, pero uno puede intentar, orar sin cesar mientras estás lavando los trastes. Cuando esa situación viene, te perdono, te perdono, te perdono. Y dice, perdona. Y vas a ver cómo la situación se transforma. Sin perdón no se llega a ninguna parte, sino a más sufrimiento. Digámosle a ese que nos ha hecho lo peor que se le puede hacer a un ser humano, te perdono. Y abajo viene algo interesante y dice, mientras más grandes sean los que nos crucifican, más grande debe ser nuestro perdón. Las personas crueles existen para que el perdonador se ejercite. Entonces, pues a veces uno se lo cree, dice, ay, yo no creería, ¿verdad?, que una persona con la que compartí la mesa, con la que a lo mejor me casé, ¿verdad?, y si hay algún voto con quien yo confiaba, mis amigos, pues hayan hecho esto, ¿no? Pero así sucedió. Y entonces, entre más grande, pues ya saben que uno cuando encarna, ¿verdad? Se nos dice que hay algunas experiencias opcionales, otras experiencias no son opcionales. Y si te toca vivir una experiencia que pues no fue opcional, ¿verdad? De trabajo con otra alma, que a lo mejor te llevó a este sentimiento de, wow, ¿cómo fue capaz? Tú perdonas. Y acuérdense que el perdón, pues es perdón de verdad y es aquí no pasó nada, ¿verdad? O sea, es tratar de mantenerse lo más neutral posible. Y en este sentido, se nos dice un poco más abajo, antes de esta parte, dice, para poder ser perdonados, ¿verdad? De enfermedades, preocupación, carencia, hay que perdonar nosotros primero, sin averiguar culpables ni buscar razones. Guardar resentimiento por las negatividades de otros hace daño y no libera. Tú ya sabes, no te vas a poner ahí como dicen, ¿verdad? Ahí tú nada más a recibir y vas a estar ahí como víctima. No, te vas a proteger, vas a permanecer neutral, no vas a dañar, pero tampoco vas a permitir, ¿verdad?, que esto suceda. Entonces, fíjense que es un blindaje, ¿no? Estar en armonía te blinda. Eh, Dice por acá, Francisco, cuando perdonamos de corazón, pero la persona sigue perjudicándonos, ¿qué podemos hacer? Sí, es que es justo lo que estamos platicando, ¿verdad, Francisco? Tampoco es que nosotros seamos unos dejados, ¿no? O sea, no va por ahí. El punto es que si tú necesitas, o por lo menos así yo lo comprendo, si tú necesitas hacer algo en este mundo físico, eh, frente a la situación que está haciendo una persona, tú lo hagas sin la intención de dañarlo, tú lo hagas sin la intención de perjudicarlo, más bien que lo hagas con la única intención de resguardar tu dignidad, ¿no?
Eh, entonces, cada uno tiene que saber, a lo mejor el interior, tú vas a tu interior, tú preguntas qué debes hacer y entonces a veces fíjate que con esa sola entrega el ser interno manda cuál es la actitud. Es un poco lo que preguntaba Cristi la vez pasada, ¿no? Oye, si hay una persona que nunca me saluda, la sigo saludando. El punto es preguntarle al interior qué es lo más armónico, ¿no? Y si lo más si la armonía va a venir cuando tú ya no saludas a esa persona, parece que lo obvio es eso, ¿no? Pero si el ser interno manda, ¿verdad? Que no, pues que tienes que seguir intentando lo que sea, bueno, tú sabrás qué hacerlo, pero el punto, yo creo, Francisco, que el punto no es tanto lo que hagas o dejes de hacer, sino la actitud interna, ¿no? Porque tampoco podemos llegar a conclusiones tontas de decir, pues que se haga todo, ¿no? Y yo nada más me quedo aquí con los bracitos cruzados y pues hay que me demanden, ¿verdad? Y a mí que me hagan lo que sea porque yo soy bueno. No, eso es ser tonto, eso es no tener discernimiento, ¿no? El punto es que tú vas a hacer lo que se necesite hacer, pero no lo vas a hacer desde el punto de dañar, desde el punto de vengarte, desde el punto de que el otro pague, ¿no? Entonces, incluso se puede como simplemente mantener una conversación, no sé, terminar una relación, lo que sea, pero desde otro punto de vista. Justo me estaba acordando de una película que tiene una cosa interesante que se llama, no sé si la han visto, se llama La boda de mi mejor amigo. Es muy viejita, con Julia Roberts, ¿no? Entonces, no sé si ustedes ven ahí como esta chica estaba haciendo todo, ¿no? Por ganarse a su mejor amigo y le estaba haciendo daño, ¿no? Hasta que se da cuenta como de que eso que ella le llama amor, viene desde un lugar en su interior de posesividad, de competencia, ¿no? Y entonces se da cuenta que pues eso no tiene pues nada que ver, ¿no? No es amor, por más que ella lo estaba viendo así. Entonces vean como una acción que puede ser buena se convierte en algo completamente negativo porque, porque la actitud interna no es, no, transparente, no es de verdadero amor. Entonces ella se da cuenta, ¿verdad? Que lo mejor que puede hacer es como pues decir, bueno, esta es tu decisión, ¿no? Yo también te quiero mucho, pero pues tú quieres estar con esta persona y es bien interesante, ¿no? Porque ella suelta a este hombre y siempre ha estado en su vida su amigo, que es su amigo gay, ¿no? Y su amigo gay va y la rescata y baila con ella en la boda del mejor amigo, pero es muy interesante ver cómo aquí no podemos decir, ¿no? Porque esto es muy delicado. Divórciese, sálgase del trabajo, porque aquí no estamos para hacer eso, sino trabaje interiormente, asegúrese de que usted ha perdonado y la misma situación va a mudar, ¿no? Con esa actitud en el interior. Y a veces, de verdad, yo creo que algo que marca mucho la diferencia es cuando uno en el interior confía y verdaderamente entrega, las cosas se mueven de una manera que uno no sabe explicar por qué, pero son más armonía, son como con más armonía de lo que uno se podría imaginar, ¿no? O de lo que uno las hubiera planeado. Las ponen así como muy, muy en orden, ¿no? Entonces, por supuesto que tú tienes que velar por tu bienestar, pero cuida el punto desde el interior, ¿no? De cómo lo estás haciendo. Y fíjense, vean lo que dice abajo justo respecto a esto. Dice, todos cometemos faltas que se nos devuelven en sufrimientos, en enfermedades, en tragedias, si no son transmutadas. Con el perdón, cuando esto sucede, queremos ser perdonados para dejar de sufrir, pero para ser perdonados hay que perdonar primero, porque la ley es que si no perdonamos, no seremos perdonados. Si nos ponemos a ver lo mal que hacen los demás y a condenarlos, en eso nos convertiremos y terminaremos igual a la persona que condenábamos. La única forma de detener los atentados, guerras, enfrentamientos, injusticias sociales es perdonando. Florence Scovel Shinn tiene por ahí una anécdota de una mujer que estaba ahí con Florence, creo que eras estudiante, pero era una mujer que condenaba muy severamente
a una mujer que se había metido con su marido. Entonces, fue a hablar con Florence y le decía, es que esta mujer no tenía derecho de involucrarse con mi marido porque ella sabe que mi marido es casado, ya saben, ¿no? Toda la retadila de cosas que decimos. Y Florence le dijo, no la condenes, perdónala. Ya, a ver, ya está hecha la situación, perdónala, trabaja con la ley de la sustitución y si ese hombre es tu compañero, vas a ver que va a volver. Si no, te van a poner a en otra situación. Pero algo que pasó con esta mujer es que ella no perdonaba y condenaba severamente a la otra mujer. Y pasó algo que seguramente ustedes ya lo han visto en su vida. ¿Qué le pasó? Que a los pocos meses ella se enamoró de un hombre casado. Y entonces tuvo que pasar por esa misma situación, ¿sabes? Que ella condenaba. ¿Para qué? Pues para que comprendiera como el papel o lo que estaba experimentando la otra, ¿verdad? Entonces, por eso se nos dice, la única manera de que las cosas se detengan es que usted las perdone. Entonces, usted haga lo que tiene que hacer, pero no busque dañar al otro, ¿verdad? Si usted tiene que poner la demanda, ponga la demanda, pero no ponga la demanda deseándole el mal y que esa, no, ponga la demanda porque es lo que se tiene que hacer, que la justicia divina sea la que se tenga que presentar ahí. Pregúntele a su interior si tiene que hacerlo, pregúntele a su interior si tiene que hacer ese movimiento, pregúntele a su interior si tiene que llevar a cabo esa conversación y el interior va a ver que le va a decir cómo y va a quitar toda sensación de querer vengarse, ¿verdad? De que el otro lo haga. Eh, no todo mundo entiende esto, de verdad, pero me parece que las cosas avanzan mejor cuando la actitud tiene que ver con eso, ¿sabes? Como decir, mira, tú no tienes idea de lo que estás diciendo, pero y haciendo, pero se te tiene que poner un alto. Nadie te quiere dañar, nadie te quiere nada, pero se te tiene que poner un alto. ¿Por qué? Porque tú no tienes idea, ¿verdad? De lo que está sucediendo. Entonces, en el momento en que tú no estás buscando dañar al otro, ¿verdad? Tú estás haciendo tus cosas correctamente, ¿no? Trabajando interiormente y perdonando, aquello tiene que tomar el curso necesario, ¿no? Por eso dice, al final, en ese mismo párrafo, dice, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Ay, perdón, espérenme, déjenme ir para acá. Es que me falta un pedacito. Dice, acá, eh, tengamos humildad para pedir perdón por nuestras faltas. Uno no pide perdón por orgullo. No hay nada oprobioso en pedir perdón. Nuestras almas se engrandecen cuando pedimos perdón y los liberamos de la culpabilidad. Perdonar y ser perdonados es divino. Entonces, recuerden que el punto es encontrar también la postura interna para pedir perdón y no sentir que somos menos o que nos va a pasar algo por ir a pedir perdón. Y recuerden que algo que se nos ha marcado es que también no tengamos esas actitudes egocéntricas de decirle al otro, yo no te tengo que perdonar, o que te perdone Dios, o que la vida te perdone, porque tú eres el canal por donde Dios se va a expresar. Entonces, si alguien te viene a pedir perdón, tú perdona, o sea, verdaderamente pronuncia la palabra y di, sí, ok, te perdono, todo bien, ya haces esfuerzo, ¿no? Porque hay gente que pues se pone en esas cosas y no le da la oportunidad al otro de que inicie un nuevo proceso. Y para terminar la charla de hoy dice, hay personas ofendidas porque alguien los ataca, los critica o se burlan de él, se encolerizan, ojo, y amenazan sutilmente con la condenación eterna, con ser juzgados por un ser cósmico intolerante, que les va a venir un karma terrible. Esto es venganza y odio escondida. Para poder, dice, para poder ser perdonados de nuestros sufrimientos, tenemos que perdonar nosotros primero. Guardar resentimiento por las negatividades que otros hacen nos dañan y nos vuelven a repetir, perdonar y ser perdonados es divino, ¿no? Entonces, sí, acá también hace una pregunta, Cristi, que es interesante. Dice, cuando tú pides perdón y no te perdonan, ¿qué pasa ahí? Fíjate, Cristi, que aquí también hay que saber cuál es el papel de cada uno. Tú hiciste lo que tenías que hacer, ¿cierto? Entonces,
Ojo, hay algo interesante aquí, Cristi, que cuando uno pide perdón, por ejemplo, ¿no? Tú ya hiciste lo que tenías que hacer y la otra persona pues no lo trabaja, ¿no? Algo muy interesante, Cristi, para empezar a equilibrar ese karma, es que tú te des cuenta de lo que hiciste, ¿sabes? Que pongas en conciencia lo que hiciste. Y sabes algo que funciona ahí, es que hagas lo contrario. No importa que no sea para esa misma persona, ¿sabes? Tú ya pediste perdón, esa persona a lo mejor no está reaccionando como tú quieres, pero tú tienes que estar en paz con la vida, ¿no? Y decir, bueno, yo estoy pidiendo perdón, pero de verdad que hay algo que se nos dice que también de verdad funciona mucho y es trate de hacer lo contrario. Por ejemplo, ¿no, Cristi? Si uno se dio cuenta que está pidiendo perdón porque, no sé, daño, voy a poner un ejemplo, ¿eh? Daño, a una persona eh, en sus sentimientos, ¿no? La hizo sentir mal. Primero tú vas a pedir, ya sabes, le vas a meter llama violeta, ¿no? Y lo que va a hacer la llama violeta es que te va a dar la oportunidad de ponerte nuevamente en esas situaciones y ¿qué hay que hacer, Cristi? Lo contrario, hacer lo contrario que uno haría, ¿sabes? Por eso hay personas que dicen, no, voy a poner otro ejemplo así como medio extremo, ¿no? Una mujer que dice, yo no estoy hablando de cuestiones, de que esto es igual para todos, ¿no? Pero imagínate una mujer que dice, "Mm, realizó un aborto y entonces esa mujer se siente que no hizo algo bueno. En ese ejemplo, esa persona no hizo algo bueno. Y dicen, ¿y ahora qué hago? ¿No? Sí, ¿cómo le hago con esa vida? Entonces, ¿qué te dicen? Haga lo contrario. Procure la vida de algo más, ¿sabes? De la vida a algo más. Trate de balancear esa situación. Y cuando uno le mete llama violeta, yo creo que, no sé si ustedes han visto eso, yo sí lo he visto en mi vida, lo que hace la llama violeta es que te da la oportunidad de que tú seas diferente, ¿sabes? De que tú a la vida, porque acuérdate que, bueno, la persona es una expresión ahí de la vida, ¿no? Pero la vida te va a dar la oportunidad de que tú seas diferente frente a esa situación, ¿sabes? Entonces, yo creo, Cristi, que han visto en su vida estas situaciones repetitivas. ¿Las han visto? Que es así y que te vuelve a poner ante la misma situación y dices, Jule, esto se parece mucho a lo que viví con esta otra persona. ¿Qué te está diciendo la vida ahí? Sea distinto, hágalo distinto. Desde su interior, hágalo distinto. Y entonces, en vez de estar dando vueltas así como ratón, empiezas a ir hacia arriba, hacia arriba, hacia arriba. La situación puede ser que se repita y se repita y se repita, pero uno tiene que ser interiormente distinto, ¿no? Entonces, yo te entiendo, Cristi, hay veces que uno dice, a mí me ha pasado, ¿eh? De verdad, invitas a comer a la persona, te sientas con ella, le explicas, le dices, mira, pasó esto, sucedió esto otro, yo hice esto por tal razón, perdóname, ¿no? Y a mí me ha pasado que hay personas que te dicen, chao, ¿no? Que hasta te dicen no, y tú dices, ¿y ahora qué hago? Usted no se quede con, yo por lo menos lo que hago es no se quede con resentimiento con esa persona, ¿no? No se quede con resentimiento, usted perdone y trate de ver qué puede hacer diferente, ¿no? ¿Qué puede hacer diferente? Y también entender qué es lo que la vida le está tratando de enseñar. Si uno verdaderamente se equivocó, decir, bueno, o sea, trataré de ser diferente, ¿no? Trataré de ser diferente, pero recuerda que también ahí el punto es que uno no se quede con ese sentimiento, que uno siga, ¿no? Trabajando esa cuestión y fíjate que de pronto la vida hace cosas padres, ¿no? Te vuelven a encontrar con esas personas y tú que pediste perdón y que estás en paz, tú te vas a acercar pues como si nada, ¿no? Sin reprochar, sin decir ni nada y pedir que la vida te dé la oportunidad de cualquier cosa en la que uno se haya equivocado, pues de equilibrar, ¿no? De hacer lo contrario, ¿no? Por eso son pues las experiencias de pronto repetitivas, ¿no? Y pues ustedes saben que el mayor maestro que tenemos nosotros es nuestro Cristo interior. Entonces, ¿sabes? Como bien dicen por ahí, entrega y eso se resolverá. No es que no hagas nada,
sino que entregues eso a tu interior y le preguntes y trates de sintonizar cuál es la mejor manera de resolverlo. Y a veces, una de las mejores maneras es que si hay que guardar distancia, hay que guardar distancia, ¿no? Si hay que darle espacio a la otra persona, hay que darle espacio a la otra persona. Si hay que seguir un camino diferente porque en el trabajo algo pasó, lo que sea, recuerden lo que dice el maestro Kutumi, perdón, el maestro Rumi. Todo lo que tú piensas que pierdes vuelve a ti de otra forma. Nunca se pierde nada. Todo vuelve transformado, ¿saben? En una enseñanza, en una nueva oportunidad. Recuerden que esa es la ley del bien, ¿no? Reconocer la ley del bien y pedir que en todas las circunstancias se exprese, aunque tú no lo puedas ver directamente, ¿no? O las circunstancias estén como mostrando lo contrario, ¿no? Y bueno, algo que se puede sacar de eso, Cristi, es que siempre perdonemos, ¿verdad? Siempre, 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 siempre perdonemos, porque pues cuando nosotros pidamos perdón, lo que vamos a querer es eso, ¿no? Y seamos como Dios, seamos como el Padre. Ustedes, yo sé que todo el mundo hemos pasado por esto, pero cuando tú vas y le pides perdón a tu papá te perdona, ¿no? O sea, tu padre te perdona, dice, está bien, ¿no? O sea, tu padre divino, ¿no? Y la madre divina, imagínense si la madre María, si uno va y ofrece, ¿no? Un acto de perdón, imagínense si esos grandes seres no nos van a perdonar sabiendo la experiencia que implica vivir aquí. Entonces, seamos como Dios y como en algún momento yo escuché en una charla, la prueba de estos tiempos en los que estamos encarnados es demostrar que uno puede hacer esto una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez, sin cansarse, sin cansarse, sin cansarse, ¿saben? Con los cambios que se tienen que hacer, pero perdonar una y otra vez, ¿no? Transmutar una y otra vez. Pues sí, justo Francisco puso una frase que viene aquí en el libro que también es interesante y dice, cuando perdonamos, alcanzamos la libertad, ¿verdad? Porque de verdad que, híjole, estar con el pensamiento de, ay, ay, y nos hace y no sé qué, pero cuando uno ya dice, bueno, de verdad, que se haga la voluntad de Dios, yo te deseo el bien, Dios bendice tu bien, etcétera, uno empieza a experimentar la libertad de poder vivir, ¿verdad? Aquí en paz, que eso es lo interesante. Pues gracias a todos por haber estado por acá. Qué bueno que han podido experimentar esa situación, ¿verdad? Del perdón en su vida y del ejercicio de la libertad. Nos estamos viendo para la próxima charla, el próximo domingo a las 11 con este mismo texto. Gracias a todos y nos vemos el próximo domingo. Hasta la próxima.